Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto encuentro. Buenas tardes, Evangelina. Veo Buenas tardes. también al doctor Jacobino. No sé Hola. si podés tener doc, la cámara abierta, ¿puede ser? Uy, a ver, estoy haciendo algo mal. A ver, Bueno, no importa. ya lo voy a arreglar. Bueno. Ahí Eh, vine, ¿no? Ahí estoy. Bárbara. Hola, Hola, Doc. ¿qué tal? Hola, Eva. Bueno, Hola, Mirna. Gracias, como siempre, a los que pueden estar presentes. Esta entrega está siendo grabada, así que, como de costumbre, después la vamos a compartir en el link digamos, para poder reverla en el grupo. Y en todo caso, bueno, para los que están presentes, también vamos a compartir un link para aquellos que quieran seguir recibiendo información vía mail, porque también puede ser un recurso interesante. A veces no estamos atentos totalmente al WhatsApp, entonces para poder hacer una especie de email personalizado para que puedan estar también totalmente informados. Bueno, Evangelina, todo tuyo para poder compartir las preguntas. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Doc, tengo un par de preguntas para hacer. Me están consultando sobre volar después de bucear. ¿Qué tiene que para aportarnos, doctor? Que es importante. Siempre esa pregunta es bastante recurrente y me están consultando bastante. Bien. A ver, siguiendo las recomendaciones de Dan, que son muy exagerados, Divers Alert Network, debería no volar el mismo día de que se practicó buceo. Directamente pasar al día siguiente. Obviamente que eso cambia mucho según el tiempo de buceo, la profundidad de buceo, también cambiaría según el patrón de vuelo. Dan, por suerte, es muy exagerado en ese aspecto y directamente recomienda el mismo día no tomar un avión. A diferencia de lo que ocurre con cámara hiperbárica. Si Claro. alguien hizo una sesión de cámara hiperbárica, puede viajar el mismo día, no hay ningún problema. El oxígeno no es un gas inerte, es decir, es un gas que va a ser utilizado por los tejidos y por lo tanto no hay peligro de, insisto, tomar un avión el mismo día. Ok. ¿Hubo casos complicados, Doc? Una vez tuvimos ahí, ¿no? En hipercámaras, una vez tuvimos un caso, pues. Tuvimos, exactamente, fue un caso bastante peculiar. Básicamente porque se cumplió muy bien cómo fue el proceso de buceo. La única cosa que había sido un buceo con temperaturas muy bajas, era la única cosa peculiar que hubo. Y el avión fue tomado relativamente temprano. Tampoco fue que terminó el buceo y Claro. se subió al avión. Habían pasado bastantes horas, pero sí, efectivamente tuvo una enfermedad de descompresión de tipo 1, la que produce algunas manchitas, y lo que tenía esta persona básicamente eran los VENS, los dolores Los ven. Mm, articulares. sí, articulares. Perfecto. Doc, me están consultando también efecto favorable de la oxígeno hiperbárica en el tratamiento de aerombolismo. ¿Cuáles serían? Bien, nosotros, claro, ahí la aeroembolia obviamente implica que tenemos burbujas en alguna parte. Sí, Obviamente las burbujas cuando son grandes tapan tranquilamente cualquier arteria, toleran la presión arterial y obviamente van a generar eh, isquemia e hipoxia al tejido, y por lo tanto el único tratamiento que hay es reducir el tamaño de la burbuja. Entonces lo que hace la cámara, obviamente a más presión, se empieza a reducir el tamaño de la burbuja. Además, al respirar oxígeno al 100% se empieza a intercambiar el tipo de gas, o sea, se empieza a ir el nitrógeno. Algo que también hace la burbuja, genera un efecto inflamatorio, con lo cual la cámara empieza a reducir eso
Desinflama, Y sí. algo también muy interesante que tiene más que ver con la enfermedad de descompresión y el tratamiento es que empieza a generar gradiente. El concepto de gradiente es que, por decir algo, yo tengo uno en un lado, uno en otro lado, si yo logro que de un lado tenga cero, genero Sí. obviamente un gradiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al haber más nitrógeno en el cuerpo, si yo logro que en los alvéolos haya cero nitrógeno, obviamente estoy generando un gradiente que favorece la salida de nitrógeno. Bien, bien. Me están preguntando también, con respecto a la cámara hiperbárica, ¿cuáles serían las drogas que tienen contraindicaciones para cámara hiperbárica y por qué? Porque eso nunca hablamos todavía. Bien, hay dos o tres, dos precauciones muy diferentes que tenemos nosotros. Una que es lo más tonto y que manejamos de modo muy común y es el tratamiento del diabético, que tiene que ver Sí. tanto con los hipoglucemiantes como con la insulina. La cámara hiperbárica puede producir una hipoglucemia, por lo tanto nuestra precaución es básicamente que el paciente se alimente previo a una sesión de cámara hiperbárica y que lo haga con absoluta normalidad. Esa es la única precaución. Nos ha pasado lamentablemente que la gente por algún extraño motivo nos viene en ayunas. Sí. Y no lo sabemos por qué, pero bueno, sobre todo las primeras veces por razones que no conocemos, vienen en ayunas. Eso por un lado, y puede llegar a pasar, pero no es muy común que alguien per se coma menos y camine mucho, ese tipo de cosas, pero no es muy común. O sea, en general tiene que ver con el ayuno y el ingreso a la cámara sin tener alimentos encima. Pero cuando se alimenta, en general eso no suele pasar. Eso por un lado. Y lo que tiene que ver, sí, con algo más específico es con la utilización de medicamentos antineoplásicos. Básicamente tenemos dos o tres. El más importante y es que al que más respeto le tenemos es la bleomicina. La bleomicina va a producir una injuria pulmonar crónica, muy difícilmente manejable posteriormente, que a veces queda, no es nada simple y tiene una alta mortalidad. Ajá. En general, se sugiere durante varios meses posterior al tratamiento con bleomicina no iniciar cámara hiperbárica. Dependiendo de los autores, algunos va a decir 3, 4 meses, hasta 6 meses, no iniciar cámara hiperbárica si el paciente estuvo con bleomicina. Okay. La otra es la doxorubicina. La doxorubicina se asocia con algún grado de cardiotoxicidad, que es muy discutible porque los diferentes estudios inicialmente parecía que sí, después estudios más recientes demostrarían todo lo contrario, prácticamente un efecto protector de la cámara hiperbárica. No obstante, por lo que es la vida media, se sugiere esperar entre 2 y 3 días posterior al tratamiento con doxorubicina para ingresar a cámara hiperbárica. Okay. El tercero, que es un poquito más discutible, es el cisplatino, en relación principalmente a la posibilidad de que con cámara hiperbárica se reduzca el efecto de cicatrización en las heridas. Principalmente tiene que ver con eso. Si el paciente sigue mejorando las lesiones, no habría problema en hacer el tratamiento de modo no necesariamente conjunto, pero sin necesidad de esperar demasiado tiempo posterior al cisplatino. Bien, bien. Y paciente con, acá me están llegando preguntas, paciente con STEM, Ningún problema. ningún problema, es Ningún verdad. problema. Y también pacientes que tienen marcapaso. Hay marcapasos modernos, ¿no? Y antiguos, ¿eso es igual, Doc? ¿Eso afecta porque tienen como una pila también? ¿O como En general, la idea, a ver, hoy por hoy, los pacientes con marcapasos ingresan con absoluta normalidad. Los marcapasos de hace
15, 20 años ya están preparados para que la gente haga una vida lo más normal posible, lo cual incluye eventualmente practicar buceo, entonces no habría problema con eso. Si alguien tiene un marcapasos muy viejo, sí, existe la posibilidad de tener alguna disfunción. No obstante lo cual, si en nuestro caso, nuestra recomendación es muy simple: marcapasos nuevos, ya sabemos que no tenemos en general ningún riesgo. Marcapasos que sean viejos, obviamente implica que tenemos que investigar o incluso eventualmente hacer la consulta en la propia empresa si el marcapaso es compatible con el cambio de presión. Es más seguro así, directamente, antes que especular si se puede hacer o no, directamente consultamos y eso es lo más seguro que podemos hacer. Bien. Doc, acá tengo otra preguntita que me llegaron. En el buceo de altura, dice, ¿hay diferencia? ¿Hay riesgo de hipoxia? Me preguntan. A ver, la hipoxia en sí, no por el buceo, va a depender obviamente de lo que utilicen para bucear. Y el riesgo de hipoxia tiene que ver con la altitud a la cual se encuentra. Como siempre, a ver, si uno estuviese a 5.500 metros, ya sabemos que contamos con la mitad de presión y por lo tanto la mitad de oxígeno. No sé en qué lugar se puede bucear a 5.500 metros de altitud. Pero bueno, es extremadamente raro pensar el hecho de que a medida que nosotros incrementamos la presión, como la concentración de oxígeno no varía, de hecho casi no varía en los primeros 80 kilómetros de altitud, al aumentar la presión, en este caso hidrostática, lentamente va a tener cada vez más oxígeno. No va a haber problema en ese aspecto. Sería una manera de tener una especie de cámara hiperbárica que contrarreste la hipoxia producida por la altitud. Claro, las cámaras de mala altura. Doc, tengo un deportista acá justamente que me está consultando qué estudio requiere para hacer el curso de buceo, por ejemplo. Me estaba consultando la aptitud, ¿no? Para hacer buzo, ¿cuáles serían? Nosotros en general, dependiendo de qué nivel de buceo va a ser, pero bueno, lo general es obviamente una radiografía de tórax. Cualquier duda, pasamos directamente a la tomografía, un estudio funcional respiratorio, un electrocardiograma, un ecocardiograma Doppler, muy importante por si tuviese un conducto arterioso, y podemos eventualmente agregar una ergometría, un análisis de sangre completo y extremadamente importante la anamnesis. No se nos puede pasar, por ejemplo, que el paciente sea, no sé, sea epiléptico o alguna de las cosas que conocemos como contraindicaciones. O un hemotórax previo, sí. Ok. Exactamente. Bien. A ver, sigamos. Y me están preguntando sobre el barotrauma de oído, doctor. ¿Cómo influye cuando uno hace una descompresión? Si estoy congestionado y tengo la luneta, ¿qué significa? Me preguntan si continúa buceando o deja de bucear. A ver, lo óptimo sería que el tímpano esté claramente cicatrizado antes de volver a bucear. Obviamente depende cómo hizo el barotrauma. Claro. Por decir algo, si yo hago un barotrauma habiendo modificado la presión de modo muy gradual, implica que soy de riesgo
y eso puede volver a repetirlo. Ese es el problema que tiene esta persona, si es el caso. En general, lo que va a ocurrir, y es muy raro que lo haga en la descompresión, eso suele pasar al aumentar la presión. Claro. Y esto ocurre porque, ¿y por qué pasa en una circunstancia sí, en otra no? Si yo empiezo a aumentar la presión ambiental, sea que me meto en cámara hiperbárica o me meto en agua, o presión hidrostática, lo que va a pasar es que el oído medio tiende a reducir el volumen y al mismo tiempo tiende como a cerrarse aún más la trompa de Eustaquio. Entonces, a medida que yo sigo incrementando esa presión, si yo no pude al principio ecualizar lo que es la presión del oído medio y la trompa, o sea, abrir la trompa para ecualizar la presión del oído medio, se me va a hacer cada vez más difícil. Por ende, siempre le decimos a la gente, desde el principio tiene que ecualizar la presión del oído. O sea, cuanto más tiempo transcurra, más presión ocurre, cada vez es más difícil ecualizar la presión del oído. De hecho, en nuestro caso, si alguien empieza a tener dolor y no puede ecualizar bien, es muy simple, tenemos que reducir la presión para que se facilite la maniobra. ¿Tá? Por el contrario, durante la descompresión es extremadamente raro porque la simple expansión que tendría el oído medio se extiende a la trompa Eustaquio y por lo tanto tiende a abrirse y a ecualizarse solo. No es que va a pasar siempre así, pero se facilita claramente durante la descompresión que el oído pueda equilibrar la presión. Bien. Me están preguntando sobre si tuvo experiencia con pacientes neoplasia con cámara hiperbárica. Sí, tuvimos bastantes y seguimos teniendo consultas. Nosotros somos bastante reacios a decir que hacemos el tratamiento en casos oncológicos, lo hacemos claramente como un tratamiento coadyuvante o eventualmente para el tratamiento de la lesión tardía por radiación. Pero puntualmente en lo que tiene que ver con la presencia de una patología oncológica, básicamente lo que se vio es que gradualmente los tumores tienden a reducir lo que es la formación de vasos nuevos. Lentamente se forman cada vez menos factores relacionados con la neovascularización y eso repercute probablemente en la reducción de metástasis. Tenemos hace bastantes años a un señor que tiene una neoplasia de próstata con metástasis óseas y el señor hace bastantes años que está estable y no ha incrementado la presencia de otras lesiones. Bien, muy bien. Y el pero quiero aclarar algo. Este caso es un paciente impecablemente tratado. Sí. El paciente hace dieta cetogénica. No es la idea darle mucha glucosa a los tumores. Se supone que los tumores tienen alguna falencia en lo que tiene que ver con sus mitocondrias. Tienden a incrementar su metabolismo anaeróbico y acidificar el medio. Entonces, el paciente hace completamente lo que es la terapia metabólica y también hace el tratamiento en cámara hiperbárica. Bien. ¿Y la artritis reumatoidea, Doc? En general, la cámara hiperbárica colabora bastante en lo que tiene que ver con, de alguna manera, regular la función del sistema inmune. En algunos casos, mejora lo que tiene que ver con la dosis de otra medicación que está recibiendo el paciente y en donde sí vemos más claramente el efecto es en aquellos pacientes que tienen vasculitis con isquemia sobre todo o lesiones de tipo isquemia en miembros, sobre todo en miembros inferiores, y aquellos que además empiezan a tener alguna lesión asociada
no necesariamente por artritis reumatoidea, sino cuando tienen algún grado mixto de lesión de tejido conectivo y empiezan a tener las lesiones típicas de la esclerodermia. Entonces, cuando tienen una reducción de circulación muy marcada en las manos, principalmente, es donde más se ve el beneficio. O sea, las lesiones de microcirculación no tienen básicamente otro tratamiento y responden muy bien al tratamiento en cámara hiperbárica. Sí, sí, se puede, bueno, evidenciar, nosotros siempre evidenciamos que tiene mucha más movilidad, que cuando viene muy rígidos, y eso se ve la diferencia cuando viene la cámara. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente. Muy bien, Doc. Bueno, Doc, por ahora son las preguntas que yo tenía acá. Mirna. Bueno, no sé si los presentes quieren hacer alguna pregunta. Tenemos un poquito más de tiempo. No sé si alguien quiere, vi que se activó un micrófono. Sí. Doc, acá me estaban preguntando sobre el deporte en sí. Los pacientes que están viniendo a la cámara a veces con un desgarro muscular, ¿cómo pueden, con la cámara, el tratamiento de cuánto sería más o menos si tiene un golpe? Me está diciendo que se golpeó hace una semana, que se cayó del caballo porque es polista. Uh-huh. ¿Cuál sería, si bien no está viendo ahora usted, pero si eso bajaría el tiempo de recuperación, obviamente, ¿no? En general la cámara hace eso. El tema, obviamente, como sabemos, cuanto más temprano es mayor el efecto. Habría que ver al paciente, probablemente requiera entre 5 y 10 tratamientos. Hay que ver también el grado de la La lesión. lesión, claro. Exactamente. Claro, nosotros estamos recibiendo muchos deportistas como el boxeador, el maratonista, y la verdad que vemos muchos cambios donde nos comentan que tienen como más aire, ¿no? Y en la parte que es movilidad se sienten mucho más cómodos y recuperación de lesiones es rapidísimo. Uh-huh. Es así, exactamente, es así. Se acelera claramente lo que es la recuperación de lesiones. Bien. Como siempre, cuanto más temprano los tomamos, es más marcado el efecto. Sí. No, bueno, ahí creo que nos estaban hablando. Sí, no sé, tal vez tenga el micrófono abierto. Bueno, si no hay más preguntas, ya casi que estamos en el tiempo. Les recordamos que este encuentro lo vamos a compartir, de modo que aquel que no pudo estar presente en este horario va a poder recibir todo lo que compartió tanto Evangelina como el doctor Roberto Giacobino. Así que nada, buenas tardes a todos. Si se quieren despedir, Evangelina y Doc. Bueno, muchas gracias por la participación a todos. Mirna, siempre muy amable. Doctor, que esté usted muy bien. Perfecto, muchísimas gracias por la presencia a todos. Hasta el próximo. Chao, hasta luego. Bien.